raza? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Originalmente Santi. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Está con nosotros el chef Meño Cavazos. Chef, ¿cómo está? Muchas gracias, Santi. Gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos los que están viendo este podcast. Y bueno, creo que vamos a platicar cosas padres. Exacto. Y ahora, me gustaría empezar, chef, pues obviamente que con lo primero, que sería hablar un poco de usted, que nos contara aquí al público, pues un poco de su vida, cómo era de joven, cómo le fue gustando la cocina, cómo se fue involucrando y un poco de sus estudios. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me gustó la cocina principalmente porque me encanta comer. Y desde niño pues, estaba pegado a la cocina. Y bueno, Paquita, mi nana, que fue mi segunda madre y quien nos crió, ella pues una cocinera increíble, ¿no? Ella de Zacatlán de las Manzanas, este municipio que se encuentra en Puebla, muy cercano a Oaxaca, pues con todo este bagaje cultural y, y- y esta memoria gustativa con guisos súper complejos, ella me enseñó a cocinar con mucha paciencia y mucha pasión, ¿no? Porque siendo pues todos estos platos con 22 especias, con guisos muy prolongados, sabores muy complejos, pues desde niños comíamos, se me hizo agua la boca, comíamos súper rico. eh, y a la vez, pues el mise en place que le llamamos, que es la preparación de todos los ingredientes para poder hacer un plato, pues le tomaba mucho tiempo, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, para un mole poblano, tostaba pepitas de calabaza y tostaba un poquito de pan y unas tortillas y entonces iba preparando todo y llegaba yo y me lo comía. Entonces, para que no estuviera yo quitándole todo lo que hacía, me ponía a hacer algo, ¿verdad? Entonces me decía, a ver, si vas a estar aquí, ponte a hacer algo. Y pues me ponía a picar, me ponía a moler, me ponía a ayudarle, ¿no? Eh, Tiempo después, yo tuve la fortuna de hacer la preparatoria en Suiza. Y bueno, me voy a Suiza y el choque cultural fue tremendo, ¿no? Porque la cocina suiza, si bien es una cocina con un excelente producto y enfocada al producto, pues gustativamente hablando es mucho menos compleja que todos estos sabores con los que yo crecí, ¿no? Y bueno, pues me acuerdo el primer fin de semana dije, oye, es lo primero que extrañé, digo, obviamente mi familia, pero fue la comida. Y bajé al súper y pues quería hacerme un cortadillo, tenía muchas ganas de un cortadillo, un bistec ranchero. Y pues resulta que no había muchos de los ingredientes que yo necesitaba, ¿no? Entonces tuve que sustituir el chile por paprika y ir cambiando ahí algunas cosas para poder hacer algo que se asemejara a lo que el antojo que yo tenía. Me acuerdo que hice unas tortillas de harina todas mal hechas y demás y pues salió bastante bueno y le gustó a mis amigos y de ahí pues empecé a cocinar todos los fines de semana. Me di cuenta que todo el tiempo que había yo estado con Paquita ayudándola, porque pues lo que ella quería era que la ayudara para no estarle quitando ahí todas estas preparaciones, pues había aprendido, ¿no? Inconscientemente. Y bueno, pues de ahí la creatividad jugó un papel súper importante porque había que sustituir muchas cosas adecuándome a los productos que tenía yo disponibles en aquel lugar, ¿no? Y bueno, pues lo que hacemos hoy en día es divertirnos igual que como lo hacíamos de niños, pero pues ahora de una manera profesional. Ahora, ¿cree que de ahí venga ese tema de que ahora usted fusione diferentes comidas en su restaurante? Bueno, tiene que ver lo siguiente y te voy a explicar. Yo creo que cuando yo decidí dedicarme al 100% a la comida, me di cuenta de algo, que viviendo en Ciudad Victoria, siendo tamaulipeco, y este gran estado que lo tiene todo, porque pues al final de cuentas vivimos en un estado donde tenemos un abanico de posibilidades increíble, ¿no? Tenemos el Golfo de México, que no te acabas el producto, la Laguna Madre, o sea, el sistema lagunar de la Laguna Madre, una de las regiones citrícolas más importantes de México, en el centro del estado, el Valle de San Fernando, productor también de sorgo y granos y bueno, pues también con abanicos de producto increíbles, la frontera norte con muchos animales de caza, el altiplano tamaulipeco, esta región semiárida,
el bosque de pinos y encinos de la Sierra Madre, y bueno, la Huasteca Tamaulipeca, ¿no? Que no te la acabas. Siendo un estado con tanta riqueza gastronómica, es un estado donde no hay una identidad gastronómica bien definida. Entonces, para mí eso se me hacía un gran problema porque decía yo, tenemos la posibilidad de ser una gastronomía, pues, que, que sea conocida tanto en México como en el resto del mundo, pero la identidad gastronómica de Tamaulipas no tiene tanta fuerza, ¿no? Como la oaxaqueña, como la poblana. Yo siempre hago este ejercicio cuando me toca dar alguna ponencia, alguna conferencia, y le pregunto al público, a ver, de la cocina poblana, por ejemplo, piensen en tres platillos, y a todo mundo se le vienen a la mente tres platillos, mole poblano, chiles en nogada, mole de caderas, etcétera, ¿no? Y no somos poblanos. Pero si les digo, ahora piensen en tres platillos tamaulipecos, la gente patina, ¿verdad? Obviamente si estás aquí en Victoria te dicen, no, pues las flautas son de harina. Y mucha gente con este fenómeno de los boneless, porque Victoria, pues digo, los boneless, hoy en día hay más boneless que tacos, ¿no? Sí, claro, sí. Eh, Y ahí una pregunta, chef. Las quesadillas o las flautas de harina, ¿sí, sí son algo típico de aquí de Tamaulipas? bueno, es una modalidad, ¿no? Porque al final de cuentas, digo, en la gastronomía mexicana la flauta es este taquito dorado de Sí. maíz. Pero, bueno, aquí la flauta soñada, cuando pues, este negocio que sigue vigente y que ha tenido mucho tiempo con nosotros, después otros negocios empiezan a llamarle flauta al taco de harina, después las flautas del arce y etcétera, empiezan a surgir muchos negocios donde nombran al taco de harina flauta, entonces para Ciudad Victoria la flauta es de harina. Y eso, digo, me parece algo genial, ¿no? Porque aparte lo hemos tomado como un estandarte Sí. y en Ciudad Victoria las flautas son de harina y para mí las flautas son de harina. Pero fuera de Ciudad Victoria, si tú te vas a Monterrey y pides flautas, te van a dar taquitos dorados de maíz. Pero bueno, esto surge por la forma en cómo llamábamos a este taco de harina, ¿no? Eh, y bueno, regresando un poquito al tema, yo me doy cuenta que teníamos que hacer algo urgente. O sea, si como cocineros, y esto lo menciono para todos aquellos cocineros tamaulipecos que nos estén viendo, si como cocineros no hacemos algo al respecto, teniendo esta cercanía con Estados Unidos, con este país vecino, el día de mañana vamos a perder esa identidad tamaulipeca. ¿Y qué pasó? Que yo, digo, mi padre siendo político desde niño, me tocó recorrer todo el estado y me tocó conocer Tamaulipas desde su gastronomía, porque bueno, estando mi padre en campaña, llegábamos a una comunidad y te servían lo mejor, ¿no? Y cocinaban los mejores cocineros, las mejores cocineras de ese poblado, de ese ejido, de ese municipio. Y me tocó conocer a Tamaulipas desde su gastronomía. Años después, cuando decido dedicarme a la gastronomía y con todo este trabajo de investigación y desarrollo que estamos llevando a cabo, regreso a estos mismos municipios, a estos mismos ejidos, a estos mismos pueblos y resulta que pues ya no existe ese guiso, ¿no? Y la señora que lo hacía, pues resulta que sus hijos se dedicaron a otra cosa o decidieron vivir en otro lado y pues ya nadie siguió con esa tradición. Entonces, el rescate para nosotros fue súper importante, por un lado el rescate y por otro lado el fortalecimiento de nuestra identidad gastronómica tamaulipeca, ¿no? Y es así como decidimos enfocarnos en todo aquello que se estaba perdiendo. Y esto no está peleado con tener un negocio que sea rentable al final de cuentas, ¿no? Y ahí es donde entra el tema de la fusión, porque al final de cuentas cuando mi socio David Canales y yo decidimos poner Akichi, el primer Akichi que pusimos, que es el Akichi Arce, el Akichi Express, fue un restaurante de cocina asiática porque hicimos un estudio de mercado y dijimos, bueno, hay mucha demanda y hay poca oferta de cocina asiática. Y partiendo de ahí dijimos, bueno, vamos a hacer un restaurante en donde tengamos un menú en el que la gente pueda encontrar todo aquello que se le viene a la mente cuando piensan en cocina asiática. O sea, en tu memoria gustativa, si tú piensas en cocina asiática,
eh, al mercado victorense, hablando del mercado victorense, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Sushi, cocina japonesa, comida china, pues los woks, obviamente el pollo agridulce, que es cocina china americana, pero repito, estando tan cercanos, tan cerca de la frontera y siendo pues una comunidad en donde tenemos mucho acceso a platos de Estados Unidos, pues tú vas a un mall, a un centro comercial en Estados Unidos y en el food court que te encuentras, estos restaurantes de comida china, pollo agridulce, ¿no? Entonces decidimos meter todo este tipo de agridulces, algunos platos del sudeste asiático, pero desde una carta, un menú muy comercial, donde pudiera la gente encontrar lo que se le viene a la mente, que para ellos es cocina asiática. En ese entonces yo estaba como director de cultura del ayuntamiento y pues decidimos desarrollar un menú que pues por un lado fuera muy comercial, que lo pudieran ejecutar quienes trabajaban con nosotros y ahí todavía este compromiso con nuestro entorno y nuestra comunidad no estaba tan presente. Cuando yo decido dedicarme 100% lleno a la cocina y meterme a mi cocina, decidimos poner el segundo Akichi y es ahí donde yo platicando con mi socio le digo, bueno, al final de cuentas yo no soy asiático, ¿no? Si bien tuve la fortuna de conocer Asia y sus sabores, pues bueno, yo quiero tener un restaurante con mucha identidad tamaulipeca, independientemente que sea un restaurante de cocina asiática. Por eso digo, no está peleado el concepto y buscar que un negocio sea rentable con tener una filosofía enfocada en tu entorno y tu comunidad. Entonces en este restaurante decidimos que todo lo que hiciéramos partiera de responder dos preguntas. Por un lado, ¿qué estamos haciendo para contribuir con nuestro entorno y nuestra comunidad? Y es así como empezamos a establecer todas estas alianzas estratégicas con productores tamaulipecos. Y hoy en día pues, tenemos la fortuna que el 70% del producto que utilizamos en Akichi viene de productores tamaulipecos, ¿no? Por mencionarte, el camarón viene de la granja acuícola de Barra del Tordo, de Ciro González. El pescado, cuando es pescado blanco, obviamente, porque bueno, si usamos salmón, pues no hay salmón en México. El atún sí nos lo mandan del Pacífico, o sea, hay ciertos productos que no encontramos la calidad que buscamos aquí en esta región, pero cualquier pescado blanco nos lo manda Javi Gil de Golfo 2297 en Tampico, cuando metemos ostión, de Ostiones Purple Point, en la pesca Tamaulipas, los vegetales de ya sea huerta El Recodo o una huerta que conformamos en el ejido Tierra Nueva, o de la huerta El Patio, cuando son brotes, flores y demás. Entonces, así como ellos, te puedo mencionar a muchísimos productores tamaulipecos que colaboran con nosotros y es partiendo de esta pregunta, ¿no? De responder qué estamos haciendo para contribuir con nuestro entorno y nuestra comunidad. Eso hablando del menú a la carta. Eh, pero, y ahorita vamos a meternos a otro tema que es un poquito más el por qué han venido todos estos galardones y demás, pero la otra pregunta que buscábamos responder era, ¿qué estamos haciendo para fortalecer nuestra identidad gastronómica como tamaulipecos? ¿No? Y es ahí donde empieza todo este trabajo de I+D, de investigación y desarrollo, donde dijimos, ok, bueno, Tamaulipas tienes un abanico de posibilidades increíble, ¿no? A nivel producto. Pero, pues todos estos productos como las chochas, los jacubes, las maguacatas, los mezquites, ya no se consumen porque han cambiado los hábitos de consumo. Esta generación, esta nueva generación, tiene una forma muy distinta de comer. Y si nos enfocamos un poquito a lo que sucedió en pandemia, que aceleró un poco las cosas, refiriéndome a que pues en pandemia todo el mundo se puso a cocinar, ¿no? Y hoy en día en el teléfono puedes encontrar en TikTok, en Instagram, en YouTube, los principales contenidos son de cocina. Entonces, ¿qué sucede? Que pues la gente empieza a guisar, empieza a cocinar recetas de otros lados y eso pues va nutriendo esta memoria gustativa, pero con sabores del mundo, lo cual no está mal. Pero por otro lado se va perdiendo lo local, ¿no? Y los productos que nos ofrece esta tierra. Entonces es así como decidimos hacer los especiales de fin de semana.
Y ahora los especiales ya los hacemos por temporada, ¿no? Por ejemplo, el especial que tenemos ahorita, que es el especial de Semana Santa, pues es un especial que dejamos un mes, todo este mes. Pero ¿qué son los especiales? Los especiales es trabajar con con aquellos productos que son ajenos a las nuevas generaciones. O sea, que las nuevas generaciones no conocen y que forman parte de nuestra identidad gastronómica. Entonces, ¿por qué lo hacemos en especiales y no lo tenemos en un menú a la carta? Porque esos productos se dan en un muy corto periodo de tiempo. Por ejemplo, ahorita es temporada de mezquite. Y el mezquite, pues seco tú lo puedes conservar todo el año, ¿no? Pero el mezquite en esta etapa de maduración donde tiene todos estos azúcares y tiene toda esta melaza y todo este sabor increíble, dura 2 semanas al año, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Que vamos nosotros trabajando con esos productos que están disponibles cuando están disponibles. Que nada, nos sirve congelarlos y preservarlos porque pues, lo que queremos es aprovechar esta etapa de maduración perfecta, por ejemplo, hablando del mezquite, y trabajar con ellos pues en ese momento, ¿no? Y es así como tenemos en Akichi los especiales, que son platillos que desarrollamos con productos regionales, obviamente, como estamos en un concepto de cocina asiática, influenciados por ya sea técnicas, sabores o visualmente estilos del lejano oriente, ¿no? Y por otro lado, cada año, eh, cada temporada hacemos un menú de degustación, que un menú de degustación es una experiencia eh, en donde tú reservas y es una cena de 10, 12, 13, 15 tiempos, ¿no? O sea, durante esa experiencia te llegan 10, 12, 13, 15 platillos eh, y bueno, es una experiencia porque al final de cuentas cada menú de degustación tiene una narrativa distinta, o sea, hay algo que queremos hablar y algo que queremos platicar y poner sobre la mesa a través de estas experiencias. Eh, por mencionarte, por ejemplo, este menú de degustación que acaba de terminar, lo titulamos Lo Mexicano, y la narrativa se centraba en todos estos platillos mexicanos que tienen una gran influencia oriental, ¿no? Porque si bien, aunque para muchos cuando hablas de cocina mexicana, podrías referirte más a una cocina europea, sobre todo en el centro, por la panadería francesa y desde el porfiriato, toda esta influencia francesa que tuvimos. Pero pues la cocina mexicana no podría ser posible sin toda esta influencia asiática, ¿no? Lo mencionaba Ricardo Muñoz Zurita, uno de los investigadores gastronómicos más importantes del país. La cocina mexicana tiene mucho más influencia oriental que europea. Y por mencionarte algunos platillos, hoy en día puedes hablar de un taco de fideo seco que te pudiera parecer algo muy regional. Sin embargo, pues no podría ser posible si en 1500 no hubiera llegado la nao de China y hubieran traído los fideos consigo y pues, ese plato no sería posible. O sea, y lo mismo, o sea, cuando la gente piensa, por ejemplo, en la comida italiana, piensa en espagueti o un espagueti, por ejemplo, a la boloñesa o un espagueti arrabbiata. Pues el tomate viene de México, el espagueti llegó a Italia de China y es un plato que pues, es parte de su identidad gastronómica, pero no hubiera sido posible sin nuestros tomates y sin los fideos chinos, ¿no? Y así, si hablas de un mole, en la cocina mexicana, un mole sin todas estas especias que vienen del lejano oriente, un mole poblano no podría existir, ¿no? Entonces, este menú hablaba de eso, de esta influencia oriental que tiene nuestra gastronomía. El del año pasado lo titulamos Relatos de invierno al pie de la montaña, que hablaba, la narrativa se centraba un poquito en cómo han evolucionado las fiestas navideñas, ¿no? Por ejemplo, las posadas. Antes las posadas eran, de entrada pedías posada, ahora ya nadie pide posada. Era pozole, era una fiesta muy mexicana. Ahora las posadas, digo, este año me tocó ir a muchas posadas de mis amigos, es peda, carne asada, cerveza y ya, ¿verdad? O sea, es un convivio más. Ujú. Han evolucionado mucho y eso habla un poco de la cultura y de cómo va evolucionando nuestros hábitos y pues también era importante hablar de ello, ¿no? Entonces cada tiempo que te llegaba te hablaba de un antes y un después.
de todas estas fiestas y cómo van evolucionando. Hablamos también de la influencia americana que tenemos, sobre todo aquí en Tamaulipas, donde pues, el pavo, por ejemplo, pues tiene, pues es una tradición muy americana que hemos adoptado aquí, eh, entre otras, ¿no? Y el 2020, estoy hablando que fue 2022, lo mexicano, 2021, Relatos de invierno al pie de la montaña, 2020 fue el viaje de la hormiga. El viaje de la hormiga, pues era pandemia, ¿no? Se viene pandemia, todos quienes estamos inmersos en el sector restaurantero, pues de repente nos friseamos y durante todo este periodo de reflexión que estuvimos cerrados, ya veníamos trabajando te digo, esta filosofía y esta responsabilidad social y cultural, ¿no? Pero platicando con David, mi socio, le decía, sabes que tenemos que redoblar esfuerzos. Entonces, nos vimos como hormigas, es decir, una hormiga cuando pues, quiere lograr algo es muy difícil porque pues, una hormiga por sí sola no puede lograr mucho, pero una hormiga en conjunto con otras hormigas, cuando se propone algo, puede lograr lo que se proponga a pesar de su tamaño, ¿no? Entonces nos vimos como hormigas y nos vimos con la necesidad de establecer estas alianzas con otras hormigas, o sea, con otras personas que tuvieran esta misma meta y este mismo fin en común. Y decidimos desarrollar un menú que titulamos El viaje de la hormiga, donde hablábamos cada tiempo que te llegabas, o cuando tú llegabas te dábamos un cuento, una fábula, y cada hoja era, pues, ahora sí que parte de la historia, pero te llegaba un plato en donde hablaba el trabajo y esfuerzo de esos productores con los que estamos trabajando, y era una hormiga que salía a conocer el mundo y emprendía un viaje empezando en Tampico, y hablábamos del trabajo y esfuerzo de Javi Gil, subía a Barra del Tordo, de la granja acuícola de Barra del Tordo, de ahí se iba a la pesca, hablábamos de Students Purple Point y hasta llegar a la frontera, ¿no? Con todos estos productores con los que hemos generado estas alianzas estratégicas. Y pues el menú te hablaba de este recorrido que ella emprendía, queriendo descubrir la identidad de donde ella nació y pues bueno, en cada plato hablando del trabajo y esfuerzo de cada uno de ellos. Y es así como, respondiendo a la pregunta, surge la necesidad de fusionar pues la cocina tamaulipeca y la cocina norestense con la cocina asiática. ¿Por qué? Por la responsabilidad que tenemos como restaurante, la responsabilidad social y cultural, sin salirnos del concepto que estamos en un restaurante de cocina asiática, ¿no? Entonces, repito, no está peleado tener una filosofía que se centre en tu entorno y en tu comunidad con tener un restaurante y un proyecto que sea rentable. Bueno, ahorita de lo que nos estuvo contando, rescaté algunas cosas que me gustaría como que platicar en lo individual. Que una, pues primero, yo tenía esta duda, me surgió ahorita que lo escuchaba, de, ¿habrá algún platillo que sí sea como que de ese mismo lugar? O sea, todos los ingredientes salieron de esa misma ciudad, de ese mismo estado. Sí, claro. O sea, si tú regresas, es que volvemos a lo mismo. Hoy en día vivimos en una aldea global. Ajá. Entonces, en una ciudad, pues todas, hay muchas influencias de todo el mundo en lo que comemos día a día, ¿no? Pero cuando tú acudes a estas comunidades, pues hay unos guisos espectaculares en donde ellos, pues todo lo que te guisan viene de su milpa, de su parcela, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues tú te echas un taco de flor de pita con chile piquín y todo es de ahí, o sea, chochas al piquín en tortilla de maíz, es un bocado espectacular donde todo, se fue la señora o el señor en la mañana a bajar unas chochas y las guisaron con el chilito que tienen ahí en su patio y la tortillita, pues le hicieron ahí, nixtamalizaron su maíz y ahí te hicieron la gordita, un taquito de jacubes, eh, por ejemplo, en el altiplano tamaulipeco, pues principal ganado es el caprino y el porcino, ¿no? Porque no hay, o sea, no hay tanto alimento para tener vacas. Entonces,
pues muy probablemente cuando vas, matan su cabrito, matan su chivito, matan su marranito, y lo que te comes viene de su parcela, de su milpa, de su patio, ¿no? De sus corrales. Vas a San Carlos, por ejemplo, a mí me parece increíble el jocoque y el queso, las asaderas de San Carlos, porque principalmente en aquella región es una región árida y el ganado que se da es el ganado cebuino, o sea, que son vacas que no te dan tanta leche, pero que la leche que te dan es muy rica en grasa, ¿no? Entonces, pues obviamente te dan unos jocoque y unos quesos espectaculares. Entonces, tú, tortilla de maíz, una rebanada de la asadera y una salsita de de pepinillo de monte con chile piquín, es un bocado espectacular. Todo viene de ahí, ¿no? ¿Qué sucede? Que si trasladamos todo esto a la ciudad, nadie lo conoce. Y si tú le preguntas a alguien menor de 25 años si conoce el pepinillo de monte, si conoce, o sea, pues no lo conocen, ¿verdad? Las mahuacatas, pero la cocina tamaulipeca es una cocina, eh, pues, digna de ser reconocida en México y el mundo por el abanico de posibilidades que tenemos y ahora sí que todo el producto, ¿no? Que tenemos en una sola región. Es decir, en Tamaulipas hay una biodiversidad que no te la acabas, ¿no? Y hay muchos microclimas dentro de una misma región. Entonces, si tú, por ejemplo, replicas lo que el Celler de Can Roca, uno de los mejores restaurantes del mundo en Girona, España, de los hermanos Roca, 2 veces mejor restaurante del mundo, eh, ellos tienen una filosofía donde le llaman kilómetro cero, donde trabajan con puros productos a la redonda de Girona. Si tú eso lo replicas aquí a Tamaulipas, no te acabas el producto. O sea, tienes, te repito, aquí simplemente en Ciudad Victoria, la Huasteca Tamaulipeca, aquí empieza la Huasteca, ¿no? Pero tienes el altiplano a 1 hora, tienes el Golfo de México a 2 horas, tienes todo este sistema lagunar de la Laguna Madre. Y es más, si te centras simplemente en la pesca Tamaulipas, que digo, vamos a la pesca aquí, está a 2 horas y es como que la playa de la ciudad, ¿no? Eh, un solo producto, hablemos del ostión. Si tú comes esa misma, o sea, esa misma especie, pero si tú te comes un ostión del río, ¿sí? Que es agua salobre, un ostión del mar, que es agua salada, y un ostión de la laguna Almagre, que es parte de este sistema lagunar de la laguna Madre, que es agua hipersalina, es la misma especie, pero son 3 productos diferentes en un mismo punto, ¿no? Entonces, el ostión te sabe totalmente diferente uno del otro. Lo mismo el camarón. En Tampico, por ejemplo, te comes un camarón de mar, un camarón del río Pánuco, un camarón de laguna. Son 3 productos totalmente diferentes, ¿no? Y eso te habla de la riqueza a nivel producto que tenemos en esta región. Por eso te digo, o sea, nuestra responsabilidad como cocineros hoy en día es fortalecer esa identidad gastronómica porque tenemos todo para hacerlo, ¿no? Ahora, nosotros nos especializamos en vanguardia y hoy en día con las técnicas culinarias de vanguardia, lo que muchos conocen como cocina molecular, pues, si tu abanico de posibilidades era infinito, pues con esto se vuelve mucho más grande, porque voy a explicar brevemente qué son las técnicas culinarias de vanguardia o qué es la cocina molecular. Por ejemplo, tú un producto, si hablamos de las mahuacatas, por ejemplo, pues si están verdes las puedes cocer, las puedes asar, eh, y a lo mejor las puedes, ¿cómo se llama? Hacer al vapor, ¿no? Pero pues tienes 3 posibilidades con un solo producto. Pero con las técnicas culinarias de vanguardia, ese mismo producto lo puedes gelificar, lo puedes hacer un aire, lo puedes hacer una espuma, lo puedes esferificar, lo puedes hacer un velo. Entonces tu abanico de posibilidades lo amplías tremendamente. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros en esta área de investigación y desarrollo que tenemos, cada producto trabajamos con él a través de estas técnicas culinarias de vanguardia para presentarlo y ponerlo sobre la mesa en su mejor versión. Y pues eso es con lo que hemos venido trabajando, ¿no? Buscando que, ¿cómo podemos repopularizar estos productos
que hoy en día han perdido mucha popularidad ante esta nueva generación. Entonces, nuestro deber es ese, es decir, ok, si no se consumen hoy en día estos productos, es por algo, ¿no? Porque yo también valoro mucho el trabajo y esfuerzo de colegas que pues están haciendo un gran esfuerzo por rescatar eh, toda esta cocina tradicional. Y ese es un brazo súper importante. Pero el siguiente brazo es, ok, vamos a rescatar lo que ya tenemos porque no hay vanguardia sin retaguardia. Pero por otro lado, ¿cómo le hacemos para que esta nueva generación que viene con nuevos hábitos de consumo y que tiene una memoria gustativa muy distinta al de las generaciones pasadas, cómo hacemos para que les guste este nuevo producto, ¿no? Para ellos, o sea, porque pues, es nuevo para su paladar. Pero ¿cómo le hacemos para repopularizar estos productos regionales que son parte de nuestra identidad, ¿no? O que conforman nuestra identidad gastronómica. Y es así como vamos trabajando con estas técnicas culinarias de vanguardia para ir cambiando la ecuación y llegar a un producto que sea del gusto de esta nueva generación, ¿no? Y repopularizarlo y que el día de mañana digan, oye, pues a mí me encanta las mahuacatas, los jacubes, los mezquites. Y ahora otra cosa. Ahorita que lo he escuchado hablar, yo digo, ¿cómo pasó de una persona que, vaya, tenía el gusto por la cocina y venía de una escuela algo casera dentro del mundo de la cocina, para terminar aprendiendo todos estos términos culinarios complejos y sobre todo las técnicas, porque bueno, los nombres te los aprendes, pero las técnicas me imagino que pues, hacer una genificación no creo que sea Pues cosa mira, de cualquier cosa. es más sencillo de lo que parece, ¿no? O ¿Sí? sea, al final de cuentas, creo yo que pues cuando te gusta tanto lo que haces, te sumerges y te metes de lleno, ¿no? ¿Pero allí fue técnico o fue más de leer o las dos cosas? Ambas. Obviamente, hice un máster en técnicas culinarias de vanguardia, luego me especialicé en cocina tecnoemocional en Puebla, luego me fui con Jesús Escalera a Guadalajara a varios cursos de repostería de vanguardia y me estoy capacitando día con día, ¿no? Y bueno, ahora en pandemia que surgieron muchas masterclasses, las tomaba, o sea, todas, porque a mí me gusta aprender de todo mundo y te voy a decir algo, cuando tú vas con esta mentalidad de aprender de quien sea, pues el mejor aprendizaje viene de quien menos te esperas. A mí una gran receta y una técnica que me llamó mucho la atención cuando estábamos poniendo Centeno, que es este nuevo restaurante, que es un deli que pusimos, el pintor pues estaba ahí pintando, estaba platicando con él y de repente me platicó cómo hacían en su comunidad las ancas de rana, ¿no? Y de ahí, cuando vas con esta mentalidad de aprender de quien venga, te surgen ideas increíbles porque, órale, oye, qué técnica tan padre. Y bueno, pues sacamos un plato ahí en un especial de fin de semana que se llamaba el de Matamoros, que se llamó, lo titulé Paraje Los Esteros Hermosos, que eran unas ancas de rana toro, en donde pues trabajamos inicialmente con la técnica que él me platicaba, pero bueno, le dimos varios giros hasta que llegara al punto de donde queríamos, ¿no? Pero así, o sea, de todo mundo, yo le digo a mis alumnos, porque doy clases a octavo semestre de gastronomía, y tomé la decisión de dar clases porque cuando llegaba gente conmigo que había estudiado gastronomía, muchas veces llegaban con este ego de, no, pues yo ya me gradué, yo ya sé todo, ¿no? Y de repente yo tengo cocineros que pues tienen 30 años trabajando en cocina y les querían explicar cómo hacer las cosas y ellos con un ego no, de que no, 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 yo sé cómo hacerlo. Entonces yo siempre les decía, oye, ¿cómo vas a saber tú más que esta persona que aunque no tiene un título, tiene 30 años haciendo este mismo guiso, tiene 30 años trabajando de tal manera, ¿cómo vas a saber tú más que él, verdad? Entonces a mí me llamaba mucho la atención como este ego de muchos que se graduaban
te limitaba tu aprendizaje tremendamente. Entonces yo a mis alumnos les digo, o sea, tú tienes que ir por la vida con una mentalidad de absorber de quien venga eh, estas lecciones y este aprendizaje, ¿no? Y así voy yo, o sea, yo cuando voy a una comunidad me pongo en manos de la señora y trato de absorber de quien esté cocinando todo lo que pueda. Si voy a un rancho y veo que alguien está haciendo un guiso bien bueno, me pongo con toda la humildad de aprender cada paso, desde cómo muele el comino, cómo lo tuesta, cómo hasta cómo quedó el asado, ¿no? Al final de cuentas, ese yo creo que es la clave del aprendizaje. Y partiendo de esto y respondiendo a esa pregunta era eso, o sea, oye, si tengo tiempo yo de tomar una masterclass que de repente me apareció ahí, la tomo, claro, o sea, a lo mejor me queda algo bueno. Y así, pues he procurado ir con los mejores y con gente que admiro y respeto directamente con ellos a aprender, ¿no? Y es así como vas, pues aprendiendo en la vida. Y bueno, aunado a todo esto, pues obviamente la lectura. O sea, yo siempre he dicho que lo que hacemos, al final de cuentas, llegamos a cocina a, pues hacer la parte final de todo un proceso. O sea, tú cuando desarrollas un plato, llegas a cocina eh, ya con todo este proceso previo, ¿no? O sea, que son desveladas, que son mucha lectura, que es desarrollo del platillo, diseño del platillo. Entonces, le invertiste muchísimo tiempo en casa y ya nada más llegas a cocina a plasmar en lo que trabajaste durante mucho tiempo. Entonces, o sea, por eso yo siempre digo, nosotros llegamos, o sea, el trabajo de cocina no se termina cuando sales de cocina. El trabajo de un cocinero implica todo este tiempo que le inviertes a tu lectura, todo este tiempo que le inviertes a el desarrollo de una idea, todo este tiempo que le inviertes a investigación, todo este tiempo que le inviertes a pues, desarrollo de técnicas. Y ya cuando llegas a plasmarlo a cocina, pues ya es la parte final, ¿no? Ya es la parte, como digamos, pues la cereza en el pastel. Y culminante. Ahora, me gustaría que nos desglosara un poco más ese proceso. Llega el chef, está en su casa, ¿sabes qué? Quiero una maguacata, quiero una flor de calabaza, quiero esto. Lo ordena en su mente y luego lo dibuja o ¿cómo es Mira, ese proceso? todo surge siempre como una idea. Es Ajá. decir, para mí la inspiración viene de vivencias, ¿no? O sea, es decir, a lo mejor puede ser de algo que probaste, que de ahí te detonó una idea para después desarrollar un platillo. A lo mejor viene de una experiencia que viviste, donde te detona una idea para desarrollar un platillo. Y, por ejemplo, digo, por darte un ejemplo, un plato que desarrollamos, y ahorita que hablabas de las maguacatas, lo titulé eh, Catán bajo la sombra de un ébano. Y la idea de este plato nace de pues, la primera vez que yo probé el catán o el peje lagarto, ¿no? Estaba muy chiquito, yo creo que tenía a lo mejor unos 8 o 9 años, y estábamos en la presa Vicente Guerrero, en el río Purificación justamente, en este bosque de ébanos, ¿no? Que es precioso. Entonces, pues llegaron con un catán, lo estaban posteando para hacerlo chicharrón, y mientras estaba el aceite caliente y demás, era temporada de mahuacatas, que la mahuacata es la semilla del ébano, es una vaina, y en esta vaina pues vienen las semillas del ébano, y verde tiene un sabor espectacular, notas muy similares como aguacate asado, la textura como una de amame, y estas mahuacatas verdes, pues mientras estaba el aceite caliente aventaron varias a la brasa. ¿Esa se les echa a algún sazonador? ¿O así, como No, a van? mí me encantan así, o sea, digo, cuando están verdes, a mí me gustan mucho asadas y avientas la vaina directamente a la brasa y pues se quema por fuera y con su mismo vapor se abre la vaina. Tú la abres, sacas las semillitas que están tiernas porque están verdes y les quitas como una peliculita exterior que tienen, pues una capita, una corteza exterior y bueno, la textura es como un edamame, ¿no? Entonces, estábamos botaneando maguacatas en lo que salían los chicharrones de Catán y después comimos unos chicharrones de Catán espectaculares, ¿no?
de peje lagarto. Entonces, tiempo después, trabajando en el desarrollo de platillos, me llevaron un Catán precioso, porque, bueno, sobre todo cuando vienen lluvias y cuando tenemos esta temporada de huracanes y el río revuelto, pues es más sencillo pescar catanes, ¿no? Y me llevaron un catán al restaurante precioso y dije, ok, vamos a desarrollar un platillo con este catán. Obviamente ya de una manera más profesional, buscando la mejor versión para el cliente. Entonces lo primero que hicimos fue trabajar con la carne, ¿no? La textura. Yo quería que estuviera más suave. Entonces ya lo sumergimos en una salmuera láctica, cambiaba un poquito la textura, le iba muy bien. Y luego ya me fui a desarrollar el platillo. Entonces todo surgió de una idea. A ver, ¿cuál fue la primera vez? O sea, cuando pienso en un catán, ¿en qué pienso? Y se me vino a la mente esta historia, ¿no? Que te platiqué. Entonces dije, ok, bueno, vamos a hacer un platillo en donde yo pueda contar esta historia. Y lo que hicimos fue un alioli con maguacata verde, luego un pesto con maguacata tostada, y luego hicimos un como nigiri de arroz al vapor, el catán lo hicimos tempura, y pues era ahora sí que todos estos elementos cruciales y fundamentales de esta historia plasmados en un plato, ¿no? Porque yo lo que siempre he dicho, yo, yo me considero más un cuentacuentos que un cocinero, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que hago a través de mis platos es contar una historia y contarte esa historia en donde tú te puedas trasladar a ese momento y hablarte un poquito de la riqueza de Tamaulipas, de este bosque de ébanos que es espectacular, quienes han estado en el río Purificación y estás en una sombra increíble de puros ébanos, hablarte de la presa Vicente Guerrero, hablarte de pues esta experiencia de comerte unos chicharrones de Catán a la orilla del río, que digo, ahora sí que quienes somos de aquí a veces no valoramos lo increíble que es todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y pues partió de eso, o sea, si ves, primero trabajar con el producto para buscar su mejor versión, después pensar en qué historia quieres contar y ya después, al final, irte a cocina y pensar en un emplatado que visualmente sea atractivo, instagrameable, porque pues lo primero hoy en día cuando te llega un plato a la mesa, lo primero que hace la gente es sacar el teléfono y tomarle foto, ¿no? Entonces queríamos que fuera un plato que estuviera súper instagrameable, que la gente le quisiera tomar foto, porque al final de cuentas ese es el camino y esa es la vía para que esta historia trascienda y la escuche más gente, fuera de aquellos que probaron este plato, ¿no? Inclusive hizo un video, ¿no? Me Sí, acuerdo, con el de la hormiga. cada especial hacemos un video. Los menús de degustación siempre hacemos un video para pues, comunicar, ¿no? Todo aquello que quienes no tuvieron la oportunidad de ir a esta experiencia, pues puedan conocerlo y poder comunicar un poquito lo que queremos a través de cada menú. O sea, cada menú tiene un objetivo y ese objetivo es poder comunicar estas historias maravillosas de quienes vivimos acá, poder darle a conocer a la gente la riqueza cultural y gastronómica que tiene Tamaulipas y dar a conocer la biodiversidad de un estado multicultural y con una diversidad increíble, ¿no? Entonces, por eso buscamos siempre comunicar a través de las redes sociales, mi cuenta de Instagram, quien quiera pues, saber un poquito más de esto y ahí están todos los videos en mi cuenta de Instagram. Y pues ese es el objetivo final, ¿no? Eh, Promover nuestra gastronomía, promover nuestra cultura y fortalecer nuestra identidad gastronómica. Yo me acuerdo mucho que cuando me preguntaban amigos de que, bueno, ¿y ahora quién vas a llevar al podcast? ¿Y quién vas a llevar al podcast? Yo le decía, no, pues al chef Manuel Cavazos. Dice, no, pues ¿quién es él? Y yo decía, no, pues él es dueño de Akiche. ¿Lo ubican? Ah, sí, sí, Akiche, no, muy rico. Y ya me decía, pero, ¿por qué lo admiras? ¿O de qué vas a hablar con el chef? ¿O qué? ¿O qué vas a sacar ahí? Le digo, pues es que mira, el chef hace unos especiales que te hace que te pasen lo que le pasó a Antónego con Ratatouille. Les digo, yo porque, por ejemplo, usted menciona que a lo mejor las nuevas generaciones no tenemos mucho en cuenta esto
a lo mejor no nos va a poder teletransportar a estar comiendo Catán a la orilla del río porque a lo mejor algunos no hemos tenido la oportunidad. Pero me imagino que con la gente que ya tiene un poco más años, que esto se hacía cada fin de semana, ¿no? A lo mejor ahorita por la inseguridad está muy canijo, pero ellos iban cada fin de semana con sus hijos, con sus esposas, a hacer eso que usted hacía y los teletransportaba. Ah, no mames, me acuerdo cuando estaba en la pesca y me comí este pescado. Sí, claro, mira, es un poquito lo que buscamos y la cocina tecnoemocional te habla de eso, ¿no? Hoy en día puedes condimentar con sal, con pimienta, con nostalgia. ¿Cómo lo logras? Pues llegando a pues a esos sabores, esos aromas que te recuerden aquello. Y te voy a platicar un plato que queríamos, que desarrollamos pensando justamente en algo que tuviéramos en común todos los tamaulipecos, todos los norestenses y todos los que vivimos en esta región. Y ese aroma, digo, y quiero hablar primero del aroma porque el aroma es la vía más sencilla de llegar al recuerdo, ¿no? Y a tu memoria. Es decir, tú cuando hueles un perfume de una exnovia o un exnovio y tienes mucho sin verlo, en cuanto hueles ese perfume, te transporta a esa persona, ¿no? Es inminente. Lo mismo sucede con la cocina. Y la cocina tecnoemocional te habla de que la cocina es una experiencia de sentidos, es decir, una de las pocas formas de arte en donde están involucrados todos los sentidos. En la cocina, tú cuando te llega un plato, pues la vista es fundamental, ¿no? Por otro lado, el olfato, ¿no? El gusto, el oído, porque el oído tiene mucho que ver con o sea, las texturas. Es decir, a ver, un ejemplo muy sencillo, tú cómete unas papas fritas y cuando las pruebes que no suenen, que no son el crunch, pues la experiencia no la completas, ¿no? Entonces el oído es fundamental. Independientemente de eso, eh, pues es también un poco la narrativa, que ahí entra un sexto sentido que Ferran Adrià le llamaba la razón, ¿no? Ferran Adrià siendo uno de los chefs más importantes de la historia, y bueno, en su restaurante el Bulli y muchas de las técnicas que hoy implementamos y conocemos en esta gastronomía actual, pues ahí nacieron, ¿no? Y otro sentido es el tacto, porque el tacto no solamente está en las palmas de tus manos, en tus dedos, ¿no? En tu piel. O sea, el tacto también está en tu lengua. Las texturas son fundamentales, ¿no? Y bueno, pues te digo, este sexto sentido que es la razón, es ahí donde entra un poquito el razonamiento, donde entra un poquito la narrativa, donde entra este storytelling que hacemos en cada uno de estos platos. Y bueno, volviendo al tema, hablando de este plato, uno de estos aromas que todo mundo tenemos en común en esta región es lo que le llamamos envidia para los vecinos y es el aroma cuando tú con una cebolla limpias el asador, ¿no? Es decir, si tú estás aquí ahorita y el vecino prende su asador y limpia la parrilla con una cebolla y dices, y ese vecino ya hizo carne asada y no me invitó, ¿no? Entonces te da envidia de la buena porque dices, que tomar una carnita asada ahorita, era una cerveza con los amigos, y eso obviamente te remonta a convivencia, te remonta a estar con tu familia, con tus amigos, ¿no? Y decíamos, ¿cómo le hacemos para trasladar ese aroma a un plato? Y bueno, hoy en día tienes pistolas ahumadoras donde puedes ahumar en frío, pero tú ahumas con el olor a madera que tú quieras, pero es muy difícil captar este aroma a carne asada, ¿no? Digo, no le puedes poner ahí una parrillita, cebolla y carne, o sea, va a ser muy difícil. Entonces lo que hicimos fue desarrollar que le llamamos un ovni, en donde encapsulamos a través de dos insertos, dos bowls de acero inoxidable, instalamos una parrillita y poníamos carbón y justamente cuando aventamos ahí unos pellejitos de carne y justamente cuando estaba en la parrilla caliente le pasábamos la cebolla, encapsulábamos esto y a través de un abanico y una manguera llegaba a tu plato este aroma carne asada, obviamente con una tapa, y encapsulábamos ese aroma, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Llegaba a tu plato, llegaba a la mesa tu plato, obviamente con una tapa preciosa de vidrio, y tú, donde quitabas esta tapa, te llegaba ese aroma carne asada, ¿no?
Y así como eso, pues hemos desarrollado muchos platos en donde lo que buscamos es justamente que quien lo pruebe se identifique con ese aroma, te vengan todos estos recuerdos, todas estas memorias, y es ahí donde la nostalgia se vuelve un condimento, ¿no? Porque te acuerdas de todo aquello que viviste o que has vivido en esa carne asada donde lo principal es la convivencia, ¿no? Con tus seres queridos y con tu familia, con tus amigos. Entonces, parte de la historia tiene que ver con pues, recurrir a tus cinco sentidos y en este caso un sexto sentido que es la razón. Chef. Otra cosa que también me gustó que ahorita mencionó es el tema sin duda, lo que es el arte culinario. Decía, yo soy más un cuentacuentos que un chef, ¿no? Y me imagino que viene tanto de su bagaje artístico en su juventud, que viene todo este tema del arte y plasmarlo en lo que es la cocina, ¿no? Sí, mira, pues yo tuve la fortuna de trabajar con muchos artistas y creadores. Bueno, yo estudié ciencias de la comunicación. Trabajé mucho tiempo en una casa productora haciendo cine, haciendo pues largometrajes, cortometrajes, spots publicitarios y demás. Y más adelante tengo la fortuna de trabajar en el área de cultura, tanto en gobierno estatal como gobierno federal y gobierno municipal. Como director de cultura del ayuntamiento en Ciudad Victoria, como coordinador de proyectos culturales en el estado y luego cuando la federación implementa este programa que lo llamaron el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, trabajé en esta área, en el área de cultura, ¿no? Con todos estos procesos de, este, eh, estos procesos comunitarios donde lo que buscábamos era a través de la cultura y a través del arte, pues fomentar la convivencia en ciertas comunidades, ¿no? Para pues, que tuvieran una mejor calidad de vida y es donde empezaban todos estos procesos de participación comunitaria que eran súper importantes para pues, reducir los índices de violencia y delincuencia. Entonces, todo este bagaje, pues tenía, o sea, todo tenía que ver con el arte, ¿no? Y bueno, yo desde muy niño, me gustaba mucho pintar, me gustaba mucho la escultura y hasta la fecha me fascina pintar. Y, y pues tu mente se va desarrollando de tal manera en donde buscas tú que lo que hagas tenga mucho sentido y tenga mucha coherencia, ¿no? Al final de cuentas, todo esto, por eso vuelvo a lo mismo, cuando tú vives con esta mentalidad en donde buscas absorber de quien sea el máximo aprendizaje posible, aprendes la manera en cómo un artista plasma su obra, ¿no? Y cómo desarrolla su obra y cómo al final de cuentas el arte es una forma de expresión, donde tienes un receptor y tú te conviertes en un emisor y lo que buscas es comunicar, ¿no? Y eso mismo buscamos hacer en la cocina. Lo vemos como una forma de arte y una forma de comunicar, pues esto que para nosotros es súper importante y habla de nuestra identidad y habla de nuestra cultura como tamaulipecos, porque al final de cuentas yo siempre he dicho, tú puedes cocinar increíble, ¿no? Y puedes especializarte en cocina francesa, en cocina italiana, pero al final de cuentas no eres italiano y no eres francés, digo, si eres de aquí de Tamaulipas. Pero si eres tamaulipeco, entonces así venga el mejor cocinero del mundo, no va a tener todas las experiencias que tú tienes como tamaulipeco, no va a tener todo este bagaje cultural que tienes como tamaulipeco. Entonces nadie va a poder plasmar mejor eh, esta parte de tu cultura a través de la cocina que un tamaulipeco. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? Que quien venga de cualquier lugar del mundo pueda encontrarse con algo muy tamaulipeco y que se encuentre con algo coherente y que encuentre esto que tenemos que decir a México y el mundo, la importancia de la cocina tamaulipeca y el potencial que tiene la cocina tamaulipeca y quienes vivimos en esta región. Y ahora, chef, me gustaría que también nos platicara un poco acerca de su nuevo restaurante de Centeno. ¿Cómo Bueno, surgió esta idea? Y ahora, ¿cuál es esta nueva fusión que implementó ahí?
Bueno, Centeno, muchos dicen que es la parte más golosa de mí. Centeno nos inspiramos en un deli. eh, y bueno, pues lo que tenemos es y quisimos hacer un restaurante que aunque los delis nacen en Europa, siendo estos establecimientos donde tú puedes ir a comprar tus carnes frías, quesos, pan y demás. Pues los delis se popularizaron en Nueva York, ¿no? Sobre todo con la cultura judía. Y pues, Nueva York siendo esta aldea global o este lugar en donde hay gente de todo el mundo, pues estos barrios judíos empieza a llegar gente de todo el mundo a vivir en estos barrios. Entonces el Delhi se convierte pues, ahora sí que la tiendita de todo el mundo, ¿no? Eh, y nosotros lo que queríamos hacer era, por un lado, trabajar con muchas técnicas judías, como el gravlax, como el pastrami, eh, pero por otro lado queríamos poner un deli que tuviera mucha identidad victorense, ¿no? Y lo que hicimos fue desarrollar un concepto donde pues tú vas y encuentras en el menú de la tarde sándwiches, ensaladas, algunas sopas y cremas, con mucha identidad tamaulipeca, pero pues inspirados en estos delis, ¿no? La arquitectura del lugar tiene muchas notas industriales, como refiriéndonos un poquito a estos lugares neoyorquinos. Tiene también, a pesar de todas estas notas muy industriales, mucha herrería y demás, pues también ahorita está montada una exposición fotográfica de Sebastián Chirinos, de lugares icónicos de aquí de Victoria. Tiene unas instalaciones lo que buscamos fue también pues, concientizar un poquito a la gente con la importancia del agua hoy en día, sobre todo en esta ciudad. Y pusimos unas instalaciones con maderas erosionadas por los cuerpos de agua cercanos a la ciudad. La presa Vicente Guerrero, el río San Marcos, este, eh, la pesca Tamaulipas, los troncones. Y la idea es que tú cuando vayas y te sientes, pues veas esa madera erosionada de los troncones y sea parte de la plática en mesa de que, ay, me acuerdo cuando íbamos a los troncones y este río que disfrutamos mucho quienes vivimos aquí en Victoria, ¿no? Entonces, es muy coherente en el menú con la arquitectura y con el diseño del lugar, porque al final de cuentas, pues te repito, se fusionan no solamente en la cocina, sino en la arquitectura y en el diseño estos conceptos, ¿no? Y por otro lado, tenemos dos menús. El menú de la tarde, que es a partir de las 2 de la tarde, 2 de la tarde a 10 de la noche. Sándwiches, ensaladas, sopas, cremas. Y en la mañana, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde, tenemos el menú de brunch. El menú de brunch, te digo, al final de cuentas, el concepto del lugar fusionamos un poco la cocina americana y algunas técnicas judías con la cocina mexicana. Entonces, en el menú de brunch te encuentras pan francés, que los pan franceses es increíble. Todo el pan lo hacemos en centeno con una maestra panadera que tenemos que es una gran amiga y a quien le tenemos mucho cariño. Todo el pan es de masa madre, entonces, pues al final de cuentas puedes encontrar pan francés, waffles, el velveta bacon, por ejemplo, que se me hace un sándwich increíble que encuentras en la mañana, se me hizo agua la boca, que es pan brioche, papa hash brown, lleva un huevito estrellado, lleva tocino y una bechamel de queso de velveta. Y bueno, es un sándwich súper americano, bueno, y trae una mayo de chile morita. Sándwich muy americano con estas notas del chile morita que le van muy bien ahí. Y pues también encuentras chilaquiles, enfrijoladas, entomatadas y muchos otros platillos, pero obviamente todo con un giro, ¿no? O sea, al final de cuentas lo que buscamos es, ok, vamos a hacer unos chilaquiles en donde no se salgan de el referente de unos chilaquiles para la gente, pero que te sepan muy distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los chilaquiles negros, en donde hacemos un adobo de chiles, con frijol negro, y bañamos los chilaquiles con esta salsa negra, y luego le ponemos un poquito de queso de cabra, tomate deshidratado, una col encurtida, un salsiqui de jocoque. Entonces, el salsiqui de jocoque trae menta, entonces tienes sabores que funcionan muy bien juntos, ¿no?
partiendo de pues una salsa de frijol negro que es increíble. Y bueno, los chilaquiles rojos, por ejemplo, que es una salsa de tomate, pero trae un poco de albahaca, y luego te le ponemos tomates cherry salteados con un poco de ajo y un poquito de crema y queso y demás. Entonces, los chilaquiles verdes, por ejemplo, hacemos un sofrito con jengibre y cebolla, y luego hacemos una salsa de tomatillo milpero, y con esa te bañamos esos chilaquiles, y luego le ponemos un aceite de chile morita que le funciona perfecto. Entonces te digo, cada plato buscamos que sea distinto al que podrán encontrar en otro lado, pero cuando tú lo pruebas digas, saben unos chilaquiles rojos como a mí me gustan, pero están bien buenos, ¿verdad? Y es un poquito lo que quisimos hacer. Entonces, te digo, en la mañana encuentras desde platos muy mexicanos, obviamente con un giro, hasta platos muy americanos, obviamente con una influencia mexicana, con chiles y demás. Eh, y bueno, los panes franceses, que para mí el pan francés de centeno se me hace espectacular, cada uno de esos panes. Pues es un menú bastante completo, ¿no? Y así vas en la tarde, pues igual los sándwiches que tenemos son sándwiches con un pan espectacular. Cada uno de esos sándwiches, pues ahora sí que son muy únicos de ese lugar, ¿no? Entonces vas a probar sándwiches increíbles. Y bueno, pues también hay un menú para niños, puedes hacer tu combo con ensalada, sándwich o sopa, crema y sándwich o ensalada y demás. Pues bueno, los invitamos ahí eh, en la gasolinera del Arce, Centeno Mexican Deli, y es un lugar que vale la pena probar para quienes no lo hayan probado. Fíjese que es mi problema con los podcasts de comida, que al final no los termino de ver porque ya me tengo que ir a la cocina a hacer algo de comer, porque Sí, sí, termino sí. bien antojado. Y ahorita con el de bacon que me platicó de la mañana, lo necesito ir a probar. Hacer el beta bacon es Se una escucha locura. bueno. Es una locura, hedonismo puro. Y chef, también con estos especiales de los que estábamos hablando, se desglosan un número de premios que ha recibido por parte de múltiples asociaciones en el tema culinario, de hoteles, todo eso. Platíquenos un poco acerca de estos reconocimientos que ha recibido. Bueno, muchas gracias. Mira, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos, y hablo en plural siempre cuando hablo de este tema, ¿no? Porque al final de cuentas es el trabajo y esfuerzo de todo el equipo de Akichi. Desde mi socio que cree en todas las locuras que hacemos, hasta todo el equipo de cocina, de sala, el equipo administrativo y demás, que creen mucho en todas estas locuras, ¿no? Y todo esto surge partiendo de pues esta filosofía y este compromiso con nuestro entorno y nuestra comunidad, y sobre todo este trabajo de investigación y desarrollo. Mucha gente cree que los premios nos llegaron por el menú a la carta, y, y va más allá, ¿no? Si bien el menú a la carta también influyó, porque bueno, como nos mencionaba Culinaria Mexicana, ahora que estuvo con nosotros, que les llamaba mucho la atención que Akichi es un restaurante, como ellos le llamaron, un restaurante híbrido, donde tienes un menú a la carta que es muy comercial y se adapta a la economía de la ciudad y los bolsillos de muchas personas, porque bueno, pues un combo 2 que es súper barato, te comen 4 personas, entonces te da un ticket promedio ya con bebidas como de 130 pesos por persona, ¿no? Que en cualquier taquería te gastas más. Pero en ese mismo restaurante tenemos pues un menú de degustación con técnicas de vanguardia y con una narrativa importante, y también estos especiales en donde pues hay una filosofía importante detrás, ¿no? Entonces se vuelve un concepto híbrido porque tienes en un mismo lugar eh, todo el mundo cabe y todo el mundo puede sentarse a la mesa, desde quien va con un presupuesto limitado hasta quien quiere vivir una experiencia de 2 horas y media, como los menús de degustación. Lo que buscamos fue eso, que fuera un lugar plural donde toda la gente pudiera sentarse y donde toda la gente pudiera ir a comer sin importar género, clase social, estrato social, nada, ¿no? En Aquí cabe todo mundo. Y pues estos galardones vinieron a raíz del trabajo de investigación y desarrollo, y todo lo que estamos haciendo con la cocina tamaulipeca, ¿no? Es decir, la cocina tamaulipeca tiene mucho que dar y mucho que decir ante México y el mundo. Entonces, la gente empezó a darse cuenta de lo que estábamos haciendo fuera de Ciudad Victoria. Y el detonador principalmente fue el viaje a la hormiga, el menú de degustación del 2020, donde, bueno, ese menú lo abrimos en noviembre,
y lo íbamos a dejar noviembre y diciembre. Cuando termina diciembre nos dimos cuenta que teníamos una lista de espera muy grande y lo abrimos más meses y más meses y más meses. Bueno, el menú se quedó prácticamente hasta junio. El menú tuvo que evolucionar porque el menú que teníamos en diciembre, pues a partir de marzo ya no podíamos llevar a cabo ese mismo menú porque ya había pasado la temporada de caza de venado cola blanca, porque ya no teníamos mandarina, porque muchos productos de invierno ya no contábamos con ellos, entonces el menú evolucionó al viaje de la hormiga de verano. El de invierno era de 13 tiempos y el de verano era de 15 tiempos, ¿no? Porque, pues sí, cambiamos muchos platos, pero también teníamos muchos otros productos, ¿no? Con los que queríamos trabajar. Y nos dimos cuenta que de repente las reservaciones, pues ya no era gente de Victoria, era gente de Guadalajara, de Monterrey, de México, que venían a vivir la experiencia del viaje de la hormiga a Kichi. Y pues bueno, tuvimos la fortuna de sentar a grandes personalidades de la gastronomía en México en el restaurante. Este, y bueno, tiempo después recibo una llamada y para decirme que estaba nominado como chef joven del año a nivel nacional, ¿no? Y bueno, pues para mí fue una gran sorpresa y sobre todo me dio muchísimo gusto y me sentí sumamente orgulloso, no por mí, sino por el equipo, ¿no? Por el logro del equipo y de todos aquellos que estábamos detrás de todas estas horas de trabajo y todos estos menús y todas estas horas detrás de una idea, ¿no? Y detrás de pues esta visión de lo que queríamos que fuera la gastronomía tamaulipeca. Nos vamos mi socio y yo a México, a esta gala de los premios al mérito empresarial restaurantero, que pues, son como los Óscares de la gastronomía, alfombra roja y demás. Y bueno, pues yo cuando llego y veo todos estos colegas que admiro y respeto, simplemente el hecho de estar ahí era un gran honor para mí, ¿no? Cuando me mencionan como ganador de la categoría Chef Joven del Año a nivel nacional, pues para mí ha sido de los momentos más increíbles. Fuera el nacimiento de mis hijas, ha sido de esos momentos que le agradezco a la vida por haber tenido, ¿no? Tiempo después nos invitan a Vallarta Nayarit Gastronómica, el evento culinario más importante de Latinoamérica, creo yo, por las personalidades que van año con año. Y bueno, pues ahí nos nombran como chef revelación del año. Y luego en la revista Food and Travel, fue otro gran honor. Me sacan en esta publicación al lado de Carlos Gaitán, primer mexicano con estrella Michelin, Daniela Soto Inés, mejor chef del mundo en 2019, Diego Gallegos, primer restaurante con estrella Michelin verde, y un servidor como chef revelación del año, al lado de estos cracks y de estos monstruos a quien yo admiro y respeto muchísimo, ¿no? Entonces el hecho de verme ahí al lado de estas grandes personalidades, no era solamente verme a mí, era ver a mi equipo y ver el trabajo y esfuerzo de todos los que están atrás de todas estas locuras que hacemos, ¿no? Lo cual para mí, pues, ha sido un gran honor y lo cargo con mucha humildad, ¿no? Y con muchas ganas de seguir creciendo por mi comunidad, por mi ciudad, por mi equipo. Y bueno, recientemente, ahora en enero, pues Culinaria Mexicana nos nombra en la guía de los 250 mejores restaurantes de México como uno de los 250 mejores restaurantes de México, ¿no? Entonces, pues tuvimos la fortuna de estar en Acapulco en esta gala de culinaria mexicana y pues formar parte de esta guía que es la máxima guía en México y pues estar al lado de todos estos restaurantes que pues a quienes admiramos por todo el trabajo y toda la investigación y todo el desarrollo que hay detrás de todo lo que hacen y vernos como parte de estos 250, pues para nosotros también ha sido un gran honor y te repito, para el equipo sobre todo, ¿no? Y sumamente agradecidos con Culinaria Mexicana por habernos considerado siquiera a un restaurante de Ciudad Victoria. Y lo más bonito de esta gala fue que cuando nos mencionan por primera vez de Ciudad Victoria, Tamaulipas, un restaurante en la guía de los 250 mejores de México. Y
cuando platicábamos con todos estos cocineros, colegas, restauranteros, nos preguntaban, ¿y qué hay en Victoria? Y mucha gente de que, oye, no conozco Tamaulipas, quiero ir a conocer Tamaulipas, ¿no? Si bien, pues tuvimos la fortuna también de estar con un gran amigo mío, Ángel García, del restaurante El Porvenir, en Tampico, Tamaulipas, que cumple este año 100 años. Ángel también, digo, Ángel ya tiene 5 años formando parte de esta guía de los 250 mejores. Pues ahí estábamos con Ángel también y hablando de Tamaulipas y la importancia de Tamaulipas. También tuvimos la fortuna de ser otro tamaulipeco que estuvo ahí en la gala, el restaurante Curricanes, ¿no? En Tampico. Entonces eran 2 restaurantes tan pequeños y un restaurante de Victoria como parte de los 250 mejores de México. ¿A qué voy con todo esto? Que esto de lo que te hablo, de fortalecer nuestra identidad gastronómica y de dar a conocer la cocina tamaulipeca ante México y el mundo, cada vez está rindiendo sus frutos. Y el hecho de estar 3 tamaulipecos como parte de los 250 mejores restaurantes, pues te habla de todo este trabajo y esfuerzo que como hormigas nos vemos con estas otras hormigas que buscan este mismo fin, ¿no? Y es la única manera en cómo podemos lograrlo. Perfecto, chef. Pues yo le agradezco mucho que se haya echado la vuelta por No, muchas aquí gracias, Santi. para platicar un rato. Le quiero agradecer porque pues muchas veces cuando viene gente de fuera, dice, no, pues Victoria, delincuencia, esto, lo otro, y hablan de lo malo. Aquí está el ejemplo de que pues Victoria y Tamaulipas no son esas cosas, sino que somos esto, una gran gastronomía, un gran lugar al que pueden visitar, que hay mucho turismo, que hay muchos lugares que conocer. Usted ya ahorita mencionó algunos de ellos. Y que pues hay grandes restaurantes y grandes personalidades que enriquecen cada vez más la cultura y pues sí, pues el acervo cultural que hay aquí en Ciudad Victoria y en Tamaulipas. Entonces le agradezco, chef, Gracias a ti, Santi. Gracias por la invitación. por su labor. Y pues muchas gracias a todos los que vieron este podcast. Cuídense mucho, raza. Ya saben que cualquier cosa aquí andamos. Bye.